Iglesia, hoy quiero hablar contigo sobre Jesús montado en un burro. La palabra del Señor dice así, de acuerdo con Lucas capítulo 19. Dice que en esa Semana Santa, Jesús y sus discípulos están a punto de entrar a Jerusalén y poco antes se detienen. Y la palabra la vamos a tomar ahí en el versículo 29 y dice esto, que Jesús envía a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que está enfrente y al entrar en ella encontrarán atado un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle, el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal y como Él les había dicho. Fíjate lo que dice, que ellos fueron y encontraron tal y como Jesús lo había dicho. Y tal vez Jesús te ha estado diciendo algo y no te atreves a creerle. Si Jesús algo te está pidiendo de ti, hazlo y se cumplirá como Él te lo está diciendo. Sigue el versículo 33. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños le preguntaron: ¿por qué desatan el burrito? O en palabras callejeras, ¿por qué se están robando mi carro? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron pues a Jesús, luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaban, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Esta es palabra del Señor. Jesús les dice ahí en el versículo 30 que van a encontrar un burrito en el que nadie se había montado. Y Jesús le dice que lo traigan, y como ustedes acaban de escuchar, Jesús se monta sobre este burrito. Ahora, este burrito nadie lo había montado. ¿Tú sabes qué pasa cuando tú te subes en un caballo que no se ha domado, que nadie ha montado? ¿Has visto lo que pasa? Ese caballo no le puedes poner aún ni la montura en sobre cuando empieza a aventar de patadas. Si tú tienes un enemigo o tal vez un amigo que le quieres jugar una broma, dile que se suba a un caballo que nunca ha sido montado. Te vas a carcajear para siempre. Él tal vez no, pero tú sí. Pero fíjate lo que pasa. Jesús se puede montar en este burrito. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo pudo hacer? Porque antes de poder montarte en un burrito o un caballo, qué sé yo, tienes que primero domarlo. No solo eso, sino que Jesús se sube a él y dice la palabra que Jesús lo monta y va cabalgando y entra a Jerusalén en ese mismo burrito. Pero la gente está gritando, la gente está aventando sus mantos, la gente está aventando palmas en el camino. Eso es para que este burrito se asuste. Ayer tuve la oportunidad de ir a cabalgar con unos amigos y a propósito estuvimos montando al lado de la carretera porque queríamos imponer a esos caballos al ruido, al sonido de los carros, al estar entre el público. Salieron bastantes perros, ¿verdad? Y si tú sabes un poquito de montar, tú sabes que con cualquier cosita el animal se puede asustar. El animal puede correr para otro lado. ¿Y por qué lo hace? ¿Sabes? Porque el animal tiene miedo. Él tiene miedo a las cosas que desconoce. Y en forma de cuidarse o protegerse, él corre de esas cosas. Y aquí vemos que Jesús pudo montar a este burrito bronco. ¿Cómo lo pudo hacer? ¿Sabes? Porque Jesús viene y Él sana aquello que te da miedo. Y es lo que hizo con este burrito. Él vino y le sanó el miedo. Y por eso pudo montar y cabalgar en este burrito entre tanta gente. ¿Por qué? Porque el animal ya no le tenía miedo a los gritos. El animal ya no le tenía miedo a las palmas, a los mantos que estaban tirando,
al ruido que estaba pasando. Porque aquello que le asustaba antes de conocer a Jesús, conociendo a Jesús, el príncipe de paz, vino y calmó ese miedo. El mismo Jesús que calmó la tempestad en aquel mar es el mismo Jesús que vino y sanó el miedo en ese burrito. Es el mismo Jesús que puede venir a sanar el miedo que tú tienes en tu vida. Esa es palabra del Señor. Al principio de los tiempos vemos que Adán se paseaba por el huerto de Edén y Dios le dio una responsabilidad o le dio un trabajo a Adán, y esa era a nombrar los animales. Me imagino que Adán podía pasearse entre el huerto de Edén nombrando los diferentes animales, no solo los animalitos chiquitos y los mansos, pero también aquellos animalotes feroces. ¿Pero por qué? Me imagino porque había una paz. El mundo todavía estaba en aquella perfección en la cual Dios lo había creado. Pero más allá, dice el profeta Isaías, que al final de los tiempos, el lobo vivirá una vez más con el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito, y juntos andarán el ternero y el cachorro de león, y un niño pequeño los guiará. Aquí habla de animales feroces y animales mansos, y que van a poder estar en unión una vez más. Y muchas veces estos animales actúan como actúan porque tienen miedo. Y te repito, Jesús viene y Él sana ese miedo. Este burrito ya no tenía miedo frente a la multitud que gritaba, porque Jesús vino y sanó aquello que le daba ansiedad. Jesús vino y sanó aquello tal vez que lo estresaba, aquello que le preocupaba. Y esta palabra es para alguien aquí el día de hoy. Jesús te está hablando. Que no tengas miedo a aquellas cosas que están afuera de tu alcance, aquellas cosas que geográficamente te han puesto en distancia o te han separado. Jesús está en todo lugar. Y Él quiere venir a sanar ese miedo que tú puedas tener. Podemos decirlo de esta manera: cuando Jesús se convierte en tu Señor y Salvador, su poder te sana. Él te sana de todas esas cosas. Él te libra del miedo de la muerte. Él te libra tal vez del miedo del fracaso, el miedo de la enfermedad, el miedo del virus. Él te sana sobre todas esas cosas. Pero para esto hay un trato que tenemos que hacer con Él. Si a Él lo estamos invitando a ser Rey de nuestras vidas, entonces a Él le tenemos que entregar la rienda de nuestras vidas. Es decir, tenemos que entregarle toda autoridad y toda obediencia absoluta a Él, si en realidad Él va a ser Rey de nuestra vida. Y creo yo que para nosotros, especialmente aquí en Estados Unidos, esto se nos hace un poquito difícil. Hasta a lo mejor puede aparentar noticias terribles. ¿Cómo que Jesús quiere quebrantarme y Jesús quiere forzarme? Yo soy de Estados Unidos, yo tengo mis derechos, yo tengo voz, yo tengo voto. Sí, sí lo tienes, pero Él no desea forzarte. Él desea sanarte. Una manera de poder verlo tal vez es esta: que Jesús es el único en el universo que puede controlarte sin destruirte. Aquellos que tenemos hijos sabemos este principio bien y lo entendemos claramente. A nuestros hijos los queremos proteger, les queremos dar lo mejor, les queremos enseñar. ¿Para qué? Porque sabemos el potencial que tienen por dentro. Y muchas veces lo único que los está obteniendo o deteniendo de ese potencial son ellos mismos, ¿sí o no? Y les queremos ayudar. No destruirlos, queremos sanarlos, queremos ayudarlos. Esa es verdad. Cualquier cosa a la que tú entregues tu vida, quiero que sepas que esa es la cosa que te está controlando. Y aquí Jesús dice: yo quiero entrar a tu vida, pero para ello tú me tienes que dar control completo. Tú me tienes que dar rienda completa de tu vida. Y a lo mejor tú dices: Darío, yo no quiero ser controlado por nada ni nadie. Déjame, te doy las malas noticias. Eres controlado por algo. Todos. Temprano estaba hablando con alguien, hablando de las influencias, que muchas veces con la gente que nos juntamos no nos damos cuenta, pero empezamos a hablar como ellos, empezamos a actuar como ellos. Me acuerdo, mi hermano mayor un día me dijo: aunque tú no fumes, si tú te juntas con personas que fuman,
tarde o temprano tú vas a oler también a humo. Te vas a influenciar con lo que ellos están haciendo, con lo que ellos están diciendo. Tú eres controlado muchas veces por las cosas en las que tú te estás enfocando o en las que sigues pensando. Esas cosas te controlan. Muchas veces para unos puede ser el deporte, porque estás pensando tanto en el deporte propio o a lo mejor apoyando el de tus hijos que no tienes tiempo de ir a la iglesia los fines de semana, el domingo. ¿Por qué? Es que hay un juego. Esa cosa tal vez toma más importancia que Dios. Hay personas que Dios las ha bendecido porque han pedido: Dios, bendíceme en mi negocio, y Dios les bendice en su negocio, y a lo mejor les da más y más del negocio, y ahora no los has visto en la iglesia porque dicen: es que no tengo tiempo de ir a la iglesia. Aquellas cosas son tal vez las cosas que nos están controlando, las cosas en las que nos enfocamos, las cosas en las que seguimos pensando. Esas son las cosas que hemos puesto en un pedestal. Hemos bajado a Jesús y hemos puesto esas cosas ahí encima. Tu silencio no me va a desanimar, voy a seguir predicando. A algunos les está dando, ¿no? Les está dando. Esto es para mí, iglesia, esto es para mí. Es terapia para mí todo esto. Y cuando Él entra en Jerusalén, deliberadamente, cabalgando, en lugar de caminar, Él está aquí mandando una señal. Está simbolizando aquí la realeza. Es decir, porque en aquel entonces, cuando un rey entraba a una ciudad, él entraba en un caballo de guerra, en un semental. Él entraba en este caballo junto con sus soldados, junto con su ejército. ¿Por qué? Porque él estaba demostrando su fuerza, él estaba demostrando su poder. Él lo hacía de esta manera también para intimidar a la gente, para que se acobardaran con su miedo. Y Jesús entra en un burrito y se cree que por un lado de Jerusalén, al mismo tiempo que está entrando Jesús, está entrando Poncio Pilato. Y para algunos que conocen un poquito de la historia, los judíos eran dominados o controlados por los romanos. Poncio Pilato siendo el líder de los romanos en esa área en ese entonces. Y por el lado opuesto está entrando Jesús. Y está entrando Jesús en un burrito. Y esto aquí demostrando o dando señal de que ya por fin Jesús el Mesías se está declarando como rey. Ahora, no dice la palabra de Dios, pero me quiero imaginar que hasta este entonces Jesús había caminado a todas partes. No había Uber, entonces él tenía que usar sus sandalias de aire para caminar de un lado para otro lado. Pero llega un momento que por fin le dice a sus discípulos, iniciando Semana Santa: muchachos, yo creo que ya es tiempo. Voy a entrar a la ciudad montado en un animal. Y es muy posible que la imaginación de los discípulos empezó a correr y empezó a pensar: ¿cuál será el caballo de guerra que va a escoger Jesús para cabalgar dentro de esa ciudad? Va a tener que hacer un cuarto de milla, o un thoroughbred, o un azteca, o un español, un caballo hermoso, fuerte, grande. Y para su sorpresa, Jesús les dice: no, quiero que vayan a destetar a aquel burrito que está ahí, trágamelo por favor. Y a lo mejor en ese momento están pensando así como: no, te estás equivocando, qué burla. Y Jesús entra a Jerusalén en un burrito pequeño, con una banda de rechazados. Ahora, si yo te preguntara a ti, en este lado tienes a Poncio Pilato con sus soldados, caballos de primera, su armadura y todas las demás herramientas que ellos usaban, o armas que ellos usaban. Y por ese otro lado tienes a Jesús en un burrito con una banda de rechazados. ¿A quién le irías en una batalla? Y sabemos cómo termina esa historia, pero Jesús sabía exactamente lo que él estaba haciendo. Acordémonos que Jesús es omnipotente, es el que convirtió el agua en vino. Él pudo de la nada crear un caballo, el tamaño que él quisiera, del color que él quisiera, pero no, él escoge a un burro pequeño, jamás montado antes. Por un lado tenemos a un rey con su ejército montado en un semental con un ejército fuerte. Por otro lado tenemos a un rey humilde. ¿Y por qué lo hizo así? Él no se equivoca.
Porque Él estaba enviando un mensaje a los judíos hace 2000 años, como te lo está enviando a ti y a mí el día de hoy. Él no vino para derrotar a los romanos. Él vino para derrotar el pecado y el pecado por siempre. Es lo que Él vino a hacer. La última vez, según el Evangelio de San Lucas, que Jesús había entrado previamente a Jerusalén o al templo, era cuando Jesús tenía aproximadamente 12 años. La palabra no nos dice, pero siendo yo padre, me quiero imaginar así como buen padre, cuando tú llevas a tu hijo o a tu hija y vas entrando a un lugar, sea una tienda, un centro de entretenimiento, un museo o algo, tú quieres demostrarle tu experiencia, ¿no? Y les quieres enseñar aquellas cosas. Y me quiero imaginar que a lo mejor José tomó a Jesucito de 12 años. Mira, hijo, déjame te enseño. Este gran edificio, ese es el templo. Aquellos que tú ves allá, esos son los sacerdotes. Ellos son los que intermedian entre los humanos y Dios. Cuando nosotros tenemos una carga, una queja o algo y queremos llevar a Dios, vamos a ellos. Mira, lo que ves allá, aquellos animales son los animales que serán sacrificados para expiarnos de nuestros pecados, de limpiarnos de nuestros pecados. ¿Me estás entendiendo? Y lo está llevando el recorrido del templo. José, claro, en ese momento no sabiendo exactamente quién es Jesús. Y es lo que hace. Y ahora Jesús se queda ahí después de esa semana pascual cuando él tenía 12 años. José y María regresan a casa. Pasa aproximadamente un día y medio. Y José no ve a Jesús. Y le pregunta a su esposa María, porque como todo buen esposo le echa la culpa a la esposa. Y le dice, oyes, ¿y dónde está Jesús? Y me dice, pues a mí para qué me pregunta, le estaba dando todo el recorrido la última vez que los vi, andaban juntos. Y dice, pues no anda conmigo, no anda contigo, no. ¿Dónde lo dejaste? De Jesús, y no está Jesús. Regresan ellos a Jerusalén y dice que 3 días después lo encuentran en este mismo templo donde José le estaba dando el tour. Y le preguntan a Jesús, Jesús, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué hiciste esto? Y Jesús les contesta maravillosamente, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y a lo mejor José pensando, pues, ¿cómo que los negocios de tu papá? Si soy un carpintero. ¿Les quieres remodelar aquí el templo? ¿O qué es lo que les quieres hacer aquí, hijo? Pero lo que José no entendía en ese momento es que Jesús posiblemente le estaba diciendo, he estado hablando con mi Padre Celestial. Y mi Padre Celestial estos últimos 3 días me ha estado diciendo, este edificio hecho con piedra y cemento, este edificio no va a unir a la humanidad con Dios. Tú, hijo, tú eres mi templo. Esos sacerdotes que son intermediarios entre la humanidad y Dios, no, hijo, tú eres el sumo sacerdote. La gente va a tener acceso a mí a través de ti. Esos animalitos que tú ves ahí, Jesús, que son para redimirlos de sus pecados, pero siguen haciendo sacrificio tras sacrificio, semana tras semana. No, hijo, tú vas a ser sacrificado. Tú vas a ser el Santo Cordero, que va a ser sacrificado por los pecados de todos, hoy y por siempre, por toda la eternidad. Cuando Jesús le dice a José, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, creo yo que porque esos últimos 3 días Jesús había tenido esa plática con su Padre Celestial. Esta es la razón por la que Jesús, Él viene montado en ese burrito. ¿Por qué? Porque Él vino para salvarnos de nuestros pecados una vez por todas. Y creo que al Él entrar a Jerusalén de esa manera, en esa ocasión, iniciando Semana Santa, Él está diciendo algo que al final del capítulo 19 Lucas escribe, cuando nos dice que los líderes de las ciudades, los escribas, los sacerdotes, se habían unido y procuraban matar a Jesús. ¿Por qué?
Porque Jesús viene, y si tú lees ahí capítulo 19, viene y voltea las mesas de aquellas personas que estaban haciendo negocio en la iglesia. Jesús no tiene nada contra negocio, mientras que el negocio no se haga dentro de la iglesia. Y gente había sustituido para lo que era el templo por hacer un peso. Y Jesús está ahí limpiando la casa de su padre, y ahora procuran matarlo por lo que él está haciendo. Y creo que cuando Jesús está entrando a Jerusalén en esa Semana Santa, Él nos está haciendo a nosotros una pregunta. Cuando tú me estás viendo que voy entrando en este burrito, tú vas a llegar a una conclusión: o soy Mesías, o soy estafador, o soy el rey, o soy un impostor. Y cuando Él propone tal vez que tú y yo decidamos esto, tal vez lo que Él nos está diciendo es: o me vas a coronar o me vas a matar. Si me vas a matar, me niegas de ser quien digo que soy, y tú vas a vivir tu vida como tú quieras. Pero si me recibes y me coronas como rey, bueno, es porque estás dispuesto a entregarme autoridad, a entregarme obediencia absoluta de tu vida. Pero tú vas a decidir o coronarme o matarme. Jesús nos está diciendo: no quiero ser solo una persona a quien tú admiras, o un Dios que tú admiras de lejos, a un Dios que tal vez traigas colgado en tu llaverito, o que traigas la calcamonía en tu carro, o el crucifijo en tu cadenita de cuello porque se ve bonito. No quiero ser un adorno. O soy rey o no soy nada. O tienes los dos pies adentro o tienes los dos pies afuera. Pero no puedes tener uno adentro y uno afuera. Recuerda que Él entregó su vida para que tú y yo pudiéramos tener vida. Y Jesús aquí, Él está forzando su identidad, el propósito por cual Dios Padre lo había llamado a la tierra, para hacer ese sacrificio una vez por todas. O es o no es. ¿Sabes lo que significa ser discípulo de Jesús? Creo yo que hay una gran diferencia de ser cristiano y ser discípulo. Creo que la persona que lo llama como cristiano, los fines de semana, es aquella persona que lo toma como salvador. Es decir, la persona que está interesada por lo que Jesús trae en los bolsillos. El discípulo, creo yo que el discípulo es aquella persona, lo recibe como salvador, pero también lo reconoce como rey. Y ese discípulo lo recibe como rey y recibe su reino, dispuesto a morir por su rey. Y si tú decides ser ese discípulo de Jesús, ser un seguidor de Él, estás dispuesto a entregarlo todo. Fíjate, interesante, cuando Jesús envía a esos dos discípulos, no sabemos cuáles dos porque no lo dice la palabra, pero Él envía a dos discípulos a que desaten este burrito y se lo traigan. Y dice: bueno, por si sale el dueño y les pregunta, díganle que es para el Señor. Dicho y hecho, lo están desatando. Sale el dueño. ¿Qué están haciendo? Le explican lo que Jesús les había dicho, lo que Jesús les había mandado hacer, y en obediencia ellos simplemente lo están haciendo, creyéndole a Jesús. El dueño entiende en ese momento, dice: es para el Señor, tómalo y úsalo. Me lleva tal vez a preguntarte: ¿qué es lo que Dios te está pidiendo a ti? ¿Qué es aquella cosa que tal vez tú la tienes bien agarrada, bien apretada, que a lo mejor Jesús te está pidiendo que tú se le entregues a Él, que le sirvas con una mano abierta? ¿Sabes? 2000 años después estamos hablando de ese acto que hizo ese Señor. Y aquí a lo mejor uno de los lemas podría ser: bueno, Jesús usó un burro
hace miles de años todavía tenemos esperanza nosotros, ¿no? Esa era broma. Pero ¿qué es lo que Jesús está pidiendo? Porque sabes, si le damos autoridad completa, obediencia completa, y le damos acceso a toda nuestra vida, Él puede hacer grandes cosas con eso. Él pudo usar a un burrito hace miles de años. Este año puede usar a este. No sé tú, pero yo quiero servirle a mi Señor con una mano abierta. ¿Lo recibes, iglesia? Ponte de pie conmigo. Gracias por escuchar este mensaje. Te invitamos a escuchar los próximos en www.palmvalleychurch.com.